Bueno, antes de iniciar con el video te recomiendo que si quieres omitirte la parte teórica de las razones trigonométricas, omitir la parte de la construcción geométrica, te recomiendo que te saltes a este minuto correspondiente que aparece en pantalla para así continuar con la demostración correspondiente. Así que iniciemos con el video. Decíamos que en todo triángulo rectángulo, en este caso, pues aquí tendríamos un ángulo agudo y este sería pues el ángulo θ, el ángulo de referencia, y este sería el ángulo de 90 grados. Decíamos que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto, que recordemos que los catetos son los que se encuentran, digámoslo así, son los lados estos dos lados del triángulo, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces el cateto opuesto sería en este caso el lado opuesto al ángulo θ, este sería el cateto opuesto, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Razón de entre cateto opuesto dividido entre hipotenusa pues es el seno de θ en este caso, o sea el seno del ángulo, ¿sí? Y esto sería aplicable para triángulos que cumplan los 90 grados, ¿sí? En este caso, triángulos rectángulos. Por favor, no lo olviden. Es cateto opuesto sobre hipotenusa para poder demostrar el seno de A más menos B. Entonces vamos ahora con coseno, que el coseno del ángulo, pues era, en este caso, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es este lado que vemos acá, que es el lado más pegado al ángulo, y la hipotenusa pues sigue siendo el lado más largo del triángulo, ¿no? Entonces este sería la hipotenusa y este sería el cateto adyacente, que es el lado más pegadito al ángulo de referencia, o sea, al ángulo θ, ¿sí? Este es el cateto adyacente y el cateto opuesto, que se encuentra en el lado opuesto, pues este de acá, pero en este caso es cateto adyacente. Esto es coseno del ángulo, entonces es muy importante recordarlo para poder demostrar el seno de la suma y diferencia de dos ángulos. ¿Listo? Ahora vamos con la demostración del seno de A más B. Entonces, antes de iniciar con la demostración del seno de A más menos B, ¿qué les parece si demostramos el más sencillo, que sería el seno de A más B? Recuerden que pueden iniciar con seno de A menos B, pero ahí tendrían que realizar una construcción geométrica donde involucre que sea la diferencia de dos ángulos, pero es un poco difícil. Entonces, la más sencilla es seno de A más B, o sea, demostrar el ángulo de seno de A más B. Aquí pues vamos a trazar un plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos los dos ejes. Este sería en este caso el eje y este sería el eje X. Lo que voy a hacer acá es trazar un punto, en este caso sería el punto A, cuyas coordenadas es 0.0, pero por ahora no nos interesan las coordenadas, pero lo importante es que es el punto del origen prácticamente. Entonces aquí voy a trazar un ángulo en el sentido antihorario, ¿sí? En pocas palabras, voy a construir un triángulo rectángulo en este plano cartesiano, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí voy a construir ese triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo A, que en este caso lo voy a llamar el ángulo A. Barremos el ángulo en el sentido antihorario. Este sería el ángulo A. Y este sería el ángulo de 90 grados, ¿sí? Para poder realizar, pues, aplicar las razones trigonométricas en este triángulo. ¿Listo? Entonces este sería el punto A. Aquí voy a aplicar el concepto de ángulos consecutivos, porque aquí me falta el ángulo B. Si se dan cuenta, aquí solamente tengo el ángulo A. Aquí necesito el ángulo B. No sé a qué es igual el ángulo B. Entonces, para poder formar el ángulo B, tengo que recordar el concepto de ángulos consecutivos y lo voy a agrandar. Entonces, aquí supongamos que aquí va a formar un ángulo. En este caso, pues sería un vértice común. Formamos el ángulo. En este caso es el ángulo azul. Y ese sería, y aquí vamos a formar otro ángulo, me formaría el ángulo verde, ¿sí? Si se dan cuenta, estos serían ángulos consecutivos porque está uno al lado del otro, ¿sí? Están pegaditos. Entonces, esto sería, por ejemplo, este sería el ángulo alfa
y este sería ángulo tita. Entonces, esto sería alfa más tita, si se dan cuenta, ¿sí? Si yo sumo estos dos ángulos, pues me daría un ángulo resultante, que es uno solo, y este sería alfa más tita. Este de acá sería, en este caso, ángulos consecutivos, ¿sí? Este sería el concepto de ángulos consecutivos. Y esto es lo que vamos a aplicar en nuestra construcción geométrica. Entonces aquí, pues obviamente voy a trazar precisamente un triángulo rectángulo, voy a realizar un triángulo rectángulo, aquí va a formar el ángulo B, en este caso, que es el que me interesa, porque quiero el ángulo de A más B, ¿sí? Aquí quería alfa más tita, pero aquí quiero ángulo de A más B. Si se dan cuenta, aquí estaría formándose los dos ángulos, el ángulo A más B. Si se dan cuenta, este sería A más B. Si tomamos todo este ángulo, este sería el ángulo A más B, ¿sí? Este sería el ángulo A más B. ¿Listo? Que es lo que yo quería formar. Este sería el punto B. Este lo va a llamar el punto B. O sea, las aperturas que hay acá, va a nombrarlo como puntos, ¿sí? Vendría siendo el punto C. Aquí voy a formar un ángulo que vendría siendo pues el mismo ángulo de A. O sea, aquí va a formar el mismo ángulo. En este caso, formo este ángulo que vendría siendo el ángulo A, que vendría siendo igual a este. Entonces aquí formo otro triángulo rectángulo que es semejante a este triángulo, al triángulo en este caso azul. Y aquí estaría el ángulo que representa los 90 grados para aplicar las razones trigonométricas, como le dije. Todos estos son triángulos rectángulos. El triángulo verde también es un triángulo rectángulo, solo que aquí ahorita voy a trazar una línea perpendicular en la cual pues involucra el punto C y me va a formar otro triángulo, pero ese ya sería de 90 grados y ahí puedo aplicar razones trigonométricas. ¿Listo? Este triángulo es semejante al triángulo azul. Si yo le doy vuelta, en este caso este sería el ángulo A. Entonces lo vamos a comparar. Si se dan cuenta, estaríamos hablando del mismo ángulo. Si por ejemplo A vale 30 grados, entonces esto va a valer sí o sí 30 grados para que pues en este caso sean del mismo ángulo. Entonces, de que estos dos triángulos son semejantes, ¿listo? Sino que uno es chiquito, por así decirlo, ¿listo? Entonces aquí voy a terminar de nombrar, este sería el punto E, aquí voy a nombrar el punto D y en esta línea, pues aquí voy a formar el punto F, ¿sí? En los vértices, estoy formando en los vértices, si se dan cuenta. Entonces este sería el punto F, ¿listo? Recordar a qué era igual el seno del ángulo. El seno del ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí voy a trazar esta línea, si se dan cuenta, aquí ya formaría un triángulo rectángulo, más exactamente el triángulo ABC, o sea, sería este ángulo, hablando del triángulo ABC, formaría el ángulo A más B, entonces sería todo este triángulo, y aquí simplemente voy a hallar el seno de A más B, o sea, aquí ya voy a iniciar con la demostración, en pocas palabras, aquí ya terminaríamos nuestra construcción geométrica. Aquí voy a hallar seno de A más B. Para hallar seno de A más B, entonces simplemente sería cateto opuesto, que sería el segmento BC sobre la hipotenusa, que sería el segmento AB. O sea, seno de A más B sería cateto opuesto, o sea, el segmento BC dividido entre la hipotenusa, que sería AB o BA. Recuerden que no pasa nada, solamente recordemos que tenemos que nombrar este sería un segmento, entonces sería AB. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí a continuación. Entonces diría que el seno de A más B es igual al cateto opuesto, que sería BC, dividido entre AB. Entonces esto sería cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Si se dan cuenta, sería BC dividido entre AB. Una vez hecho esto, tenemos que mirar a quién es igual el segmento BC. El segmento BC yo lo puedo escribir como la suma entre el segmento F más el segmento BD. Eso es lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Voy a establecer esa igualdad, ya que involucraría la utilización del triángulo AEF, ¿sí? En pocas palabras, lo que vamos a hacer es prácticamente mirar a quién es igual BC, ¿sí? Y ahí reemplazarlo. ¿Por qué hacer esto? Porque este seno de A más B lo vamos a convertir en una igualdad que en este caso, o más que todo una identidad, donde involucre senos y cosenos.
¿sí? No me interesa ABC dividido entre AB, me interesa a llegar que seno de A más B es igual a seno de algo multiplicado por algo, pero que sean senos y cosenos, ¿listo? Entonces, para poder hallar eso, entonces simplemente digo que BC es igual a sumar el segmento F más el segmento BD, o sea, es prácticamente sería igual a esto, aunque ustedes pueden poner BD más DC, pero para involucrar el triángulo AEF, pues tengo que sí o sí sumar por EF. Entonces aquí va a sumar EF más BD, que es esto, EF más BD. Entonces esto sería el segmento BC. Entonces, una vez hecho esto, pues ya tenemos que BC es igual a esto. Como BC es igual a esto, pues yo lo que voy a hacer es reemplazarlo. Entonces, simplemente aquí reemplazo y obtengo que seno de A más B es igual a el segmento F más el segmento BD dividido entre AB. Entonces, aquí pues voy a borrar un momentico y pues trazamos esto aquí, ¿listo? Entonces, tenemos seno de A más B es igual a esto. Aquí yo puedo distribuir el denominador en el numerador, en la suma de estos dos números, en este caso de estos dos segmentos. Entonces yo puedo distribuir el denominador. Entonces aquí les voy a recordar una de las propiedades. Recordemos que si teníamos A más B dividido entre C, pues esto es igual a AC más B dividido entre C. O sea, si yo les pondría un ejemplo, sería 8 más 4, que sería en este caso 12. 12 dividido entre 2 es 6. Y si yo en este caso decidiera distribuir el 2 en el numerador, pues sería 8 dividido entre 2, sería 4 más 4 dividido entre 2 es 2 y 4 más 2 es 6. Pues ahí se cumpliría, digámoslo así. Entonces voy a aplicar esta propiedad, ya que pues en teoría son pues por fracciones homogéneas. Entonces aquí llego a tener que seno de A más B es igual a F dividido entre AB más el segmento BD dividido entre el segmento AB. Aquí lo importante es que, como les dije, vamos a convertir ese seno de A más B en senos y cosenos. Entonces, para eso tenemos que plantearnos lo siguiente. Tenemos que recordar que nuestra figura geométrica, yo puedo, en este caso, en esta fórmula, multiplicar, dividir, restar, siempre y cuando se cumpla la igualdad. En este caso voy a elegir seno de A más B igual a F dividido entre AB, o sea, tal cual así como suena. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, tengo seno de A más B es igual a F dividido entre AB y lo voy a multiplicar por 1. Pero ese 1 yo lo voy a convertir inteligentemente como la multiplicación entre A E y lo divido entre AE. ¿Por qué este segmento A es muy importante? Porque si yo logro establecer una relación con el triángulo AEF, pues ya tendría de referencia el seno de A o, o el coseno de B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para establecer esa relación, pues voy a multiplicar y dividir a su vez el segmento AE sin alterar el resultado. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Multiplico y divido a su vez. Entonces, aquí tengo AE dividido entre AE. Aquí, pues, sigo la fórmula más BD dividido entre AB. Si se dan cuenta, esto sería un 1. ¿Sí? Simplemente multipliqué por AE, dividí por AE. Ahora, aquí vamos a multiplicar por y dividir por el segmento BE. ¿Sí? Este segmento lo vamos tanto a multiplicar y dividir porque estaría involucrando el triángulo BDE. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, multiplico BE, divido entre BE. Y aquí ya tengo una relación interesante. Entonces aquí ya tendría implícitamente senos y cosenos sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque esta fórmula ya sale prácticamente. Solo que tenemos que recordar un par de cosas, ¿sí? Entonces aquí sería el segmento AE y este sería el segmento BE, ¿sí? Esos son los que utilizamos para multiplicar y dividir entre sí mismos, ¿sí? Tenemos que recordar una propiedad, que si yo tenía A por C, que esto es igual a por C dividido entre C por B, o sea, recuerden que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa, o sea, no importa el orden, ¿sí? En este caso de la multiplicación, yo puedo haber dicho 2 por 3 que 3 por 2. Yo voy a cambiar el orden, en este caso, de los denominadores. O sea, en vez de decir B por C, voy a decir C por B. Y el numerador lo dejo tal cual como está. ¿Listo? Aquí voy a poner seno de A más B es igual a segmento F dividido entre el segmento AE multiplicado por AE dividido entre AB. Lo que hice fue intercambiar el denominador. En vez de poner AE puse AB y en vez de poner pues AE puse AB.
¿listo? Entonces aquí, sí, lo mismo aquí hice, más BD por B, entonces aquí sería más BD por B, y aquí lo que hice es cambiar el orden, entonces aquí puse BE multiplicado por AB, ¿sí? Eso es lo que hice en este caso, y aquí tengo el seno de A más B. Esto va a ser muy importante porque si nos damos cuenta, aquí vamos a, en este caso, a correr un momentico esto. Aquí vamos a mirar a qué es igual EF dividido entre AE. Entonces, vamos a buscar EF. Entonces aquí EF está aquí y AE es la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Del triángulo AEF, ¿sí? Entonces aquí tenemos hipotenusa, que sería AE, y cateto, que vendría siendo EF, pero respecto al seno de A, ¿sí? O sea, tenemos que echarle ojo a este triángulo morado que vemos aquí en pantalla. Entonces, si yo hago el seno de A, ¿sí? Me doy cuenta que el seno de A es cateto opuesto, o sea, EF, dividido entre la hipotenusa, que vendría siendo AE. Y aquí, muchachos, ya tenemos el seno de A, ¿sí? Entonces, en vez de decir EF dividido entre AE, o bueno, segmento F dividido entre el segmento AE, pues aquí coloco seno de A. O sea, en vez de decir esto, coloco seno de A. Entonces, como son iguales, entonces pues estoy autorizado en decir que seno de A más B es igual a seno de A por todo esto. Ahora nuestra otra misión es mirar a quién es igual a E dividido entre AB. Damos cuenta, tenemos que echarle ojo a este triángulo, al triángulo, pues en este caso ABE. Si nos damos cuenta aquí, AE, AE, AE vendría siendo en este caso un cateto, en este caso sería el cateto adyacente, y AB sería la hipotenusa. Entonces AB sería hipotenusa, ¿sí? ¿Por qué sé esto? Porque si nos damos cuenta acá, este sería el segmento AE, este sería el segmento AB, entonces esto sería cateto adyacente y esto sería hipotenusa. Este sería el ángulo de 90 grados que se encuentra del lado opuesto a la hipotenusa. Y aquí pues tenemos que el coseno de B es cateto adyacente, que sería AE, porque se encuentra pegadito al ángulo B, y sobre hipotenusa, porque la hipotenusa es AB, porque se encuentra del lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces aquí ya establecí una relación y aquí tengo coseno de B. Entonces en vez de escribir AE dividido entre AB, puedo escribir coseno de B. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces borro esto y tengo que seno de A más B es igual a ¿quién? Es igual a seno de A por coseno de B más segmento BD dividido entre B multiplicado por segmento B dividido entre el segmento AB. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tendríamos ya el seno de A más B. Ahora vamos a mirar a quién es igual el segmento BD dividido entre BE. Vamos a mirar a quién es igual a esto. Vamos a borrar. Entonces, este sería el segmento BE, segmento B. Vamos a mirar a quién es igual el segmento BD, que el segmento BD pues sería, en este caso, este de acá, ¿sí? Entonces nos tendríamos que fijar más que todo en este triángulo rectángulo, en el triángulo BDE. Entonces, si nos damos cuenta, el BD sería cateto adyacente y la hipotenusa sería BE, porque se encuentra en el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es este rectángulo que hay acá. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, estaríamos hablando del coseno de A. Y es lo que vamos a ver aquí. Esto sería el coseno de A, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería BE. Entonces aquí, si nos damos cuenta, ya tendríamos una relación. Entonces, en vez de escribir BD dividido entre BE, pues pongo aquí coseno de A, que eso es lo que voy a hacer a continuación. Obviamente, recuerden que nos fijamos solamente en este triángulo, no los demás, sino este de acá. Y pues obviamente obtengo lo siguiente, que seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por, ya nos falta lo último que vendría siendo esto de acá. ¿Listo? Vamos a mirar dónde está el segmento BE. Entonces, el segmento B lo encontramos aquí y la hipotenusa sería esta de acá, que sería el segmento AB.
Si nos damos cuenta, tenemos que prestarle atención al triángulo ABE, porque en ese triángulo ABE pues se va a encontrar una igualdad. En este caso, si nos damos cuenta, si calculamos el seno de B sería cateto opuesto, que es el BE, dividido entre la hipotenusa, que sería AB, ¿sí? Que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados de este triángulo, solo que está en distinta posición, pero sigue siendo triángulo rectángulo. Entonces decíamos que el seno de B es cateto opuesto, que sería BE, dividido entre la hipotenusa, que es AB. Y aquí ya tenemos efectivamente la demostración del seno de A más B. En vez de escribir BE dividido entre AB, pues ponemos seno de B. Y aquí ya tendríamos, gente, la demostración del seno de A más B. Hablando de que seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Entonces, esto sería igual. Entonces tenemos seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, me apoyarían regalándome un buen like. Recuerden que la segunda parte ya se encuentra, ya está subida, así que si quieren pueden chequearla. En este caso, si quieren saber cómo sería el seno de la diferencia de dos ángulos, teniendo en cuenta la demostración que acabamos de ver. Así que es muy importante que primero se vean este video antes de iniciar con el siguiente. No olvides dejar tus comentarios en caso de que tengas alguna duda que yo pueda resolver en este mismo instante. Así que muchas gracias por tu disposición y nos vemos en el siguiente video.